Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que sé que a muchos les apasiona tanto como a mí, las series que te atrapan desde el primer minuto, esas que te hacen olvidar del mundo exterior y te sumergen en historias que te roban el aliento. Hoy vamos a desglosar una serie en particular que creo que reúne todos esos elementos mágicos que hacen que una producción sea inolvidable. Una serie que combina amor, música, drama y personajes que se quedan grabados en tu corazón. Así que, si eres de los que disfrutan de una buena maratón de series y estás buscando algo nuevo que te enganche, has llegado al lugar correcto. Prepárense para un viaje lleno de emociones y ritmo porque vamos a sumergirnos en el universo de esta joya televisiva. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán reseñas, recomendaciones y mucho más contenido relacionado con series, películas y todo lo que amamos del mundo del entretenimiento. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Y bien, la serie de la que les quiero hablar hoy, esa que ha conquistado corazones en todo el mundo, es nada más y nada menos que Daisy Jones y The Six. Sé que muchos de ustedes ya la conocen, e incluso algunos la habrán visto varias veces, pero para aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de sumergirse en este mundo, les prometo que después de hoy, no podrán resistirse a darle una oportunidad. Daisy Jones y The Six no es solo una serie, es una experiencia. Es un viaje al corazón de los años 70, a una época dorada del rock and roll, donde la música era el lenguaje universal y las emociones se vivían a flor de piel. La serie está basada en la novela homónima de Taylor Jenkins Reid, una escritora que tiene un don para crear personajes complejos y situaciones que te hacen reflexionar sobre la vida, el amor y los sueños. Y vaya que logró transportarnos a esa era dorada del rock. Lo interesante de la adaptación es que no se limita a ser una copia fiel del libro, sino que la expande y le añade capas de profundidad que la hacen aún más fascinante. La trama, a primera vista, puede parecer sencilla. Una banda de rock que alcanza la cima del éxito, se desintegra en pleno apogeo y años después, deciden contar su versión de la historia. Pero lo que hace que esta serie sea tan especial es la forma en que explora las relaciones humanas, las ambiciones, los miedos y los sacrificios que conlleva el perseguir un sueño. La narrativa de la serie se despliega a través de un formato de falso documental, intercalando escenas del pasado, que nos muestran el auge y caída de la banda, con entrevistas a los miembros de la banda en el presente, donde cada uno ofrece su perspectiva, a menudo contradictoria, sobre los eventos que llevaron a su separación. Esta técnica narrativa no solo genera intriga y mantiene al espectador enganchado, sino que también nos permite conocer a fondo a cada personaje y comprender sus motivaciones, sus miedos y sus secretos. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas, pieza por pieza, hasta llegar a la imagen completa de lo que realmente sucedió. Y la verdad es que cada pieza es crucial, cada detalle cuenta y nos revela algo nuevo sobre la dinámica del grupo y la complejidad de sus relaciones. Los personajes, sin duda, son uno de los puntos fuertes de la serie. Empecemos con Daisy Jones, interpretada magistralmente por Riley Keough. Daisy es una joven con un talento innato para la música y una voz que te eriza la piel. Es una mujer libre, independiente y con una personalidad arrolladora, pero también esconde una gran fragilidad y una profunda necesidad de amor y aceptación. Su personaje es un torbellino de emociones que te atrapa desde el primer momento. Riley Keough no solo se parece físicamente a una estrella de rock de los años 70, sino que también transmite la esencia de Daisy con una autenticidad impresionante. Cada mirada, cada gesto, cada nota que canta, están cargados de intensidad y de emoción. Daisy no es un personaje unidimensional, es una mujer con cicatrices, con demonios internos y con una profunda vulnerabilidad que la hacen aún más atractiva. Es un personaje que te hace querer abrazarla y al mismo tiempo la admiras por su valentía y su determinación. Su evolución a lo largo de la serie es notable, desde la joven insegura que busca su lugar en el mundo hasta la estrella de rock que conquista los escenarios. Su viaje es uno de autodescubrimiento, de lucha contra sus propios miedos y de búsqueda del amor y la aceptación. Luego tenemos a Billy Dunn, el líder de The Six, interpretado por Sam Claflin. Billy es un músico talentoso y ambicioso, pero también está atormentado por sus propios demonios y su lucha contra la adicción. Es un personaje complejo que, a pesar de sus errores, te genera empatía y te hace querer que encuentre su camino. Sam Claflin logra transmitir la dualidad de Billy, su lado carismático y su lado oscuro, su talento y sus inseguridades.
Es un personaje que comete muchos errores, pero que también lucha por ser mejor persona, por ser un buen esposo y un buen líder de banda. Su batalla contra la adicción es un tema recurrente a lo largo de la serie, y vemos cómo su lucha afecta sus relaciones con los demás miembros de la banda y con su esposa Camila. La interpretación de Claflin es tan convincente que llegamos a entender sus motivaciones, sus miedos y su profundo deseo de dejar un legado en el mundo de la música. La tensión entre Daisy y Billy es palpable en cada escena en la que comparten, y su relación es el eje central de la serie. La química entre Daisy y Billy es innegable, es una mezcla explosiva de atracción y repulsión que es el motor principal de la serie. Su relación es compleja, llena de altibajos, de encuentros y desencuentros, de pasión y de conflicto. Es una relación que se cocina a fuego lento, con miradas, gestos y silencios que dicen más que 1000 palabras. La tensión sexual entre ellos es palpable, pero también hay una profunda conexión emocional y artística que los une. Son almas gemelas que se encuentran en el momento adecuado, pero también son dos personalidades muy fuertes que chocan constantemente. Su dinámica es fascinante, y los actores logran transmitir cada matiz de esta relación con una maestría increíble. Cada escena en la que comparten está cargada de una energía eléctrica que te mantiene al borde del asiento. Pero la historia no se centra solo en ellos dos. Cada miembro de The Six tiene su propia historia, sus propias motivaciones y sus propios conflictos. Tenemos a Camila, la esposa de Billy, interpretada por Camila Morrone, un personaje fundamental que representa la lealtad, el sacrificio y la fortaleza. Camila es el pilar de la banda, la que siempre está ahí para apoyar a Billy, a pesar de las dificultades. Camila Morrone nos regala una interpretación conmovedora de una mujer que lucha por mantener unida a su familia, a pesar de las tentaciones y los desafíos que se le presentan. Su personaje es un ejemplo de fortaleza y de amor incondicional. Es la voz de la razón en medio del caos de la banda, y su presencia es fundamental para mantener el equilibrio del grupo. Su relación con Billy es el corazón de la serie, y vemos cómo su amor se pone a prueba constantemente. A pesar de todo, Camila nunca pierde su dignidad ni su fortaleza, y se convierte en un personaje que te hace reflexionar sobre el rol de la mujer en la industria de la música en aquella época. Tenemos a Graham Dunn, el hermano de Billy y el guitarrista de la banda, interpretado por Will Harrison, un personaje más tranquilo pero con su propio drama. Graham es el contrapunto a la personalidad explosiva de Billy. Es más reservado, pero tiene una gran pasión por la música y una gran lealtad hacia su hermano. Will Harrison interpreta a Graham con una sutileza que te hace empatizar con su personaje y entender su dolor cuando ve la dinámica entre su hermano y Daisy. Su historia personal también explora temas como la rivalidad fraternal y la dificultad de vivir a la sombra de alguien más exitoso. También a Karen Sirko, la tecladista, interpretada por Suki Waterhouse, una mujer empoderada que lucha por hacerse un lugar en un mundo dominado por hombres. Karen es una mujer adelantada a su tiempo, una artista talentosa que se niega a ser relegada a un segundo plano. Suki Waterhouse le da vida a Karen con una fuerza y una determinación que te inspiran. Su personaje es un ejemplo de cómo las mujeres lucharon por su lugar en la escena musical de los años 70. Y no podemos olvidar a Warren Rojas, el baterista, interpretado por Sebastián Chacón, un personaje que le da un toque de humor a la serie. Warren es el alivio cómico de la banda, un personaje que siempre tiene una broma o un comentario ingenioso para aligerar el ambiente. Sebastián Chacón le da un toque de frescura y de autenticidad a Warren, y su personaje es fundamental para entender la dinámica del grupo. Y por último Eddie Rountree, el bajista, interpretado por Josh Viteouse. Eddie es el miembro más reservado de la banda, un personaje que prefiere mantenerse en un segundo plano, pero que es esencial para el sonido del grupo. Cada uno de estos personajes aporta su propia personalidad y su propia historia a la trama, y la dinámica entre ellos es lo que hace que la serie sea tan rica y tan compleja. La música, por supuesto, es otro de los pilares fundamentales de la serie. Las canciones originales, compuestas especialmente para la producción, son una verdadera joya. El sonido de Aurora, el álbum ficticio de The Six, es tan auténtico y tan pegadizo que te hace sentir como si estuvieras escuchando un verdadero disco de los años 70. La música no solo acompaña la historia, sino que también es una parte integral de ella, expresa las emociones de los personajes y te transporta a la época en la que se desarrolla la trama. Hay temas que te hacen querer bailar, otros que te hacen llorar y otros que simplemente te hacen reflexionar sobre la vida. La banda sonora de Daisy Jones y The Six es una obra de arte por sí misma, una mezcla perfecta de rock,
pop y folk que evoca la época dorada del rock and roll. Cada canción tiene su propio significado y su propia historia, y todas juntas crean una experiencia musical inolvidable. La calidad de las composiciones es excepcional, y las interpretaciones vocales de Riley Keough y Sam Claflin son simplemente espectaculares. La música es un personaje más en la serie, un elemento narrativo que nos ayuda a entender los sentimientos y las motivaciones de los personajes. La calidad de la producción es impecable, desde el vestuario y la escenografía, hasta la dirección y la fotografía. Todo está cuidado al detalle para recrear la atmósfera de los años 70 de una manera tan realista que te hace sentir como si estuvieras viendo un documental sobre una banda de rock de la época. El diseño de producción es excepcional, cada detalle, desde los carteles de los conciertos hasta los muebles de las casas, está cuidadosamente recreado para transportarnos a aquella época. El vestuario de los personajes es un reflejo de sus personalidades, y vemos cómo sus estilos evolucionan a lo largo de la serie. La dirección es dinámica y ágil, y la fotografía es impecable, con una paleta de colores cálida y una iluminación que evoca la atmósfera de los años 70. La serie es una verdadera carta de amor al rock and roll, a esa época en la que la música era una forma de vida, una herramienta de expresión y un vehículo para conectar con los demás. La forma en que se cuenta la historia, a través de entrevistas a los miembros de la banda años después de su separación, le da un toque único y te mantiene enganchado de principio a fin. Cada personaje tiene su propia perspectiva de los hechos, y a medida que avanzan los episodios, vas armando el rompecabezas de lo que realmente sucedió. La tensión que se genera a partir de las diferentes versiones de los hechos es uno de los aspectos más interesantes de la serie, y te mantiene intrigado hasta el último momento. Una de las cosas que más me gustó de la serie es cómo aborda temas universales como el amor, la amistad, la ambición, la fama, la pérdida y la redención. Es una historia que te hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida, sobre cómo nuestros actos pueden afectar a los demás y sobre la importancia de perseguir nuestros sueños, pero también de ser conscientes de las consecuencias. La serie también explora la complejidad de las relaciones humanas, los celos, las envidias y los malentendidos que a veces nos separan de las personas que más queremos. Los personajes son imperfectos, cometen errores, se equivocan, pero también aprenden y evolucionan a lo largo de la historia. Y eso es lo que los hace tan humanos y tan cercanos al espectador. Es una serie que te hace sentir, que te hace reír, llorar, reflexionar y, sobre todo, que te hace disfrutar de la música. Es una serie que te atrapa desde el primer minuto y que te deja con ganas de más. Si eres fan del rock and roll, de las buenas historias y de los personajes entrañables, esta serie es para ti. Te aseguro que no te decepcionará. Daisy Jones y The Six es una serie que te dejará huella, que te hará reflexionar sobre la vida, el amor y la música. Es una joya televisiva que merece ser vista y disfrutada. Y si ya la viste, seguro que no te importaría volverla a ver, porque cada vez descubres nuevos detalles y nuevas capas de significado. Ahora, antes de pasar a las conclusiones, quiero compartir con ustedes algunos momentos específicos que me marcaron de la serie. Por ejemplo, la primera vez que Daisy y Billy cantan juntos, la química que se siente en pantalla es increíble y la canción es absolutamente pegadiza. La tensión que se crea entre ellos es palpable y te deja sin aliento. También me encantó la escena en la que Camila le confiesa a Billy sus sentimientos y sus miedos, es un momento muy emotivo que te hace conectar con el personaje. La vulnerabilidad de Camila en ese momento es desgarradora y te hace empatizar con su dolor. Y por supuesto, el concierto final, es una verdadera explosión de energía y emoción que te hace sentir como si estuvieras ahí, entre la multitud, coreando las canciones de la banda. La puesta en escena es increíble, la energía de los actores es contagiosa y la música te hace vibrar de emoción. En fin, podría estar hablando horas y horas de esta serie, pero creo que es mejor que ustedes mismos la descubran y la disfruten. Cada uno tendrá sus propios momentos favoritos, sus propias reflexiones y sus propias interpretaciones de la historia. Y esa es precisamente la magia del arte, que nos permite conectar con los demás a través de las emociones y las experiencias compartidas. Daisy Jones y The Six es mucho más que una serie, es una experiencia que te dejará pensando durante días y que te hará querer volver a escuchar la música una y otra vez. Es una serie que te hará creer en el poder de la música para cambiar vidas y para unir corazones. Y eso, creo, es lo que todos necesitamos en estos tiempos. Una historia que nos haga sentir, que nos haga soñar y que nos recuerde que, a pesar de todo, siempre hay esperanza.
La serie no solo es un homenaje al rock and roll, sino también una reflexión sobre la condición humana, sobre la búsqueda de la felicidad, sobre el poder de la amistad y el amor. Llegamos al final de este vídeo, y espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Daisy Jones y The Six. Hemos hablado de los personajes, de la trama, de la música y de todo lo que hace que esta serie sea tan especial. En resumen, Daisy Jones y The Six es una serie que te transporta a los años 70, a la época dorada del rock and roll, y te sumerge en una historia de amor, ambición, fama y redención. Los personajes son complejos, la trama es fascinante y la música es absolutamente increíble. Es una serie que te hará reír, llorar, reflexionar y, sobre todo, que te hará disfrutar de la magia del arte. Así que, si aún no la has visto, te recomiendo que le des una oportunidad. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si ya la viste, espero que este vídeo te haya hecho revivir los mejores momentos de la serie y que te haya dado una nueva perspectiva de la historia. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo y por compartir su tiempo conmigo. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Ya han visto Daisy Jones y The Six? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es su canción preferida? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Su feedback es muy valioso para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste y que les interese. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Compartan el vídeo en sus redes sociales, comenten qué otras series les gustarían que analizara. Y sigan disfrutando de la magia del entretenimiento. Hasta la próxima y gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos pronto.